Hoy voy a hablar de un tema muy concreto. Es de la misericordia y la compasión de Santo Domingo. Este es un aspecto que en la vida de Santo Domingo está muy claro, muy claro. Pero yo creo que no está tan claro en la vida de los dominicos. Quizá un poco influenciados por Santo Tomás, que nosotros tiramos más hacia el lema que tenemos de la verdad. Entonces, este aspecto de la misericordia quizá se haya olvidado un poquito, aunque creo que uno de los capítulos generales últimamente, no sé si el de allí de América, no sé cuál fue, bueno, pero uno de ellos habló de un poquito de este aspecto. Pero yo quiero hablar un poquito de esto. Pero antes voy a dividir mi enseñanza en tres apartados. El primero un poco en la misericordia y la compasión en el Antiguo Testamento. Después me detendré un poquito en la parábola del buen samaritano, que es como un icono de Santo Domingo. Y luego al final pues trataré de buscar un poquito en las fuentes dominicanas donde encontramos este aspecto tan dominicano y sobre todo tan de domingo, el de la compasión y la misericordia. Pero antes, para un poco ambientar la situación y decir que no es tan teórico, cuando hemos hecho la profesión, que todos hemos hecho la profesión, aquí no, a la orden, ¿qué es lo que la profesión decimos? ¿Qué pides? ¿Qué pides? Exactamente, mira cómo lo sabe. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios y la vuestra. Ese es las primeras palabras cuando entramos en la orden, por medio de la profesión, es lo que pedimos. La misericordia de Dios y la vuestra. De alguna manera, esto es algo que pertenecía a Santo Domingo, esto de la misericordia. Y por eso se incluyó en ese momento tan importante que es la profesión religiosa. Luego también se dice, sosténme con tu promesa y viviré. Como trataremos de ver un poquito después, en la parábola del buen samaritano está un poquito relacionado con esto de vivir. Sosténme con tu promesa y viviré, porque tiene un trasfondo, la misericordia y vivir. ¿En qué sentido? La misericordia nos ayuda a vivir plenamente nuestra vocación. Bueno, después de haber dicho esto, vamos a pasar un poquito a ver algunos sucedáneos de la misericordia. Porque esto de la misericordia se ha vuelto un poco melifluo y un poco demasiado perdido, un poco el verdadero sentido, ¿no? Y podemos preguntarnos, este mundo en el que vivimos ahora, ¿qué tal andamos de compasión y de misericordia? Si alcanzamos un nivel satisfactorio, ¿es nuestro mundo misericordioso? Estas son preguntas porque en realidad este mundo aparentemente quiere ser misericordioso, pero vive una contradicción. Habla mucho de buenos sentimientos, aplaude la generosidad, alardea de solidaridad, tolerancia y buena acogida. Pero al mismo tiempo, y esto también es bueno, lamenta la injusticia, denuncia la crueldad y la opresión. Digamos que existen dos espectáculos opuestos, lo social por un lado y el horror por otro. Es decir, las buenas maneras, lo social, misericordiosos. Con una mano quita y con la otra, con una da y con la otra quita. O sea que hay un poco de bondad y al mismo tiempo de crueldad. Y bueno, ya por citar un caso claro, pues el caso de la eutanasia, que se le ha puesto el adjetivo
de misericordiosa. Es decir, por un lado se está matando a una persona y por otro lado se dice que es... Luego, pues una cantidad, como he dicho aquí, cantidad de derechos que se aplauden y que se... Y luego, en el fondo, todo esto es un poco barniz de lo que verdaderamente es la misericordia. Por eso vamos a irnos un poquito... Evidentemente esto no quiere decir que sea un poco de pensar que es demasiado simplista, dividir entre buenos y malos, que tienen misericordia o no tienen misericordia, no se trata de esto, dividir el mundo en dos partes. Pero nos vamos a ir a un salmo, que es el Salmo 136, en el que por no sé cuántas veces, 60, un montón de veces, 24 creo que son, se dice martillantemente esta palabra: porque es eterna tu misericordia. Existe una misericordia, la que es de Dios, que es eterna. Las nuestras son todas limitadas. Las misericordias humanas son frágiles, sentimentales, superficiales y se quiebran, es decir, desaparecen ante el legalismo y sobre todo ante el egoísmo, porque nos descubren que probablemente pues, no somos misericordiosos. Y luego el legalismo, ya lo veremos un poquito en la parábola del buen samaritano. Por tanto, estas misericordias que nos ofrece el mundo muchas veces son sentimentalismos. Cuando yo siento que tengo que ayudar a una persona, entonces lo hago. O también puede ser un asistencialismo, es decir, y esto se da mucho en la Iglesia, yo no quiero criticar, pero quizá todo esto que hacemos, que es una manera, también digo yo, de atraer a los jóvenes, ¿no? Pero eso de ir a países por ahí, ayudar un poquito una semana, 2 semanas, ayudar a los pobres, o estar es un poco alimentar un poquito la culpa, por un lado, evitarse la culpa de nosotros que somos países ricos y pensamos que con esto pues ya nos lavamos un poco la conciencia. Y por otro lado, pues es un poco narcisismo. Qué bueno soy. Mira lo que hago por... Yo no digo que todo esto esté mal, pero lo hemos reducido un poquito o sentimentalismo o narcisismo o, que es peor, buenismo. Y todas estas maneras de vivir la misericordia lo que hacen es fracasar, es decir, no alcanzan la plenitud del amor verdadero. Y eso lo descubrimos todos cuando decimos, bueno, esto ya es demasiado, ya no puedo aceptarlo, esto sí que ya no. Nos parecemos un poco a Pedro, cuando Jesús le pregunta a Jesús cuántas veces tenemos que perdonar. Y dice 7 veces. Y Jesús le responde, pues claro, 7 veces ya es mucho. Pedro ya se creía ya que había cumplido. Y sin embargo el Señor le dice 70 veces 7. Y es donde Pedro ya, de alguna manera, como todos nosotros, caemos ahí. Es decir, porque no nace verdaderamente de donde tiene que nacer. Y por eso decimos, pues ya basta, no, ya hasta aquí hemos llegado. Yo no paso por ahí. El mal no es totalmente malo, tiene sus motivos, tiene su origen, que se manifiesta pues, en reivindicaciones, heridas, y también fruto de una historia. Digamos que está entretejido entre justicia, rabia, revancha, frustración, amor roto. Esto se manifiesta muy bien. Bueno, no voy a citar, como está grabando, pues no puedo citar ejemplos, pero claro que son duros, ¿no? Y hacen que suscite en nosotros
esa rabia, ¿no? Por ejemplo, pues yo no sé, chicos jóvenes que sufren el bullying en la escuela, entonces lo que le viene a la cabeza es decir, cojo una metralleta y me los cargo a todos. O mismamente, que hablamos tanto de misericordia, pues vemos todo lo que se hace en Guantánamo, por ejemplo, que se les tiene en habitaciones con temperaturas bajísimas, se les mete la cabeza en el agua. Es decir, por un lado estamos manifestando una misericordia que es ficticia y por otro lado somos de lo más cruel que puede haber. Y evidentemente pues esto nace de pues, un deseo de justicia malentendida. También puede venir de rabia, ¿no? A mí me lo han hecho y yo voy a hacerlo. Revancha, frustración. La violencia normalmente pues nace del dolor. Pues como os he dicho, pues del bullying y todas estas cosas. Y el mal se autojustifica, es decir, al final siempre decimos que tenemos razón. Hago lo que creo que es correcto. Y luego añadimos que Dios está conmigo. Por tanto, creo que no se trata tanto de distinguir entre buenos y malos, ser un poco maniqueos, sino que de lo que adolecemos es de una visión parcial, unilateral e individualista, a pesar de que, evidentemente, en todo esto hay una parte de bien, por lo menos en las intenciones. Por eso, lo que hay que buscar es no que venga la misericordia de los sentimientos, sino de buscar la vida eterna, es decir, obras de vida eterna, es decir, de plenitud, sin límites, sin errores. Es decir, una misericordia eterna, como la que nos dice este salmo tan bonito que luego diremos un poquito acerca de él. Significa una misericordia plena, total, sin límites. Y la misericordia humana falla porque tiene defectos de fábrica, de origen. ¿Cuáles son estos defectos? El primero es que la misericordia no es un sentimiento. El amor tampoco lo es. Muchas veces lo reducimos a pura emoción, sino que es un acto de la voluntad que involucra todo el ser humano. Voy a poner un ejemplo. No sé si un padre de familia, una madre, tiene que levantarse por la noche a acunar a su hijo porque está llorando. Se levanta una, dos veces, pero la tercera ya dice, ya no puedo más. Si lo hace, no es por puro sentimiento, porque en realidad no le dan ninguna gana de levantarse. Es porque allí delante tiene una criatura, salida de él. Es mucho más que el sentimiento. Yo últimamente he tenido algún caso que es triste, pero hay que comprenderlo. Matrimonios que tienen un hijo enfermo, tener que abandonar el trabajo durante 2 años para cuidar a su hijo y venir a decirte, yo algunas veces deseo que mi hijo se muera. Esto es muy duro, pero en realidad es así, es nuestra condición humana. Por eso el equívoco moderno es reducir la misericordia a un estado emocional, que es superficial y sentimental. Desconecta la misericordia de su profundidad verdaderamente teológica y bíblica. Por eso vamos a ver un poquito en la Biblia qué es lo que es la misericordia, que no es simplemente un estado interior, no es sentir lástima, pena, o incluso perdonar como un deber moral, como lo entendía Pedro,
tampoco es un indulto ni un deber ético, sino que tenemos que admitir que solo Dios perdona, y perdona porque es paciente. Se compromete totalmente con el hombre, entra en su historia y la transforma. El hombre, para ser misericordioso, no debe limitarse a sentir o cumplir un deber, sino participar activamente en la compasión transformadora de Dios. Por tanto, la misericordia no es una emoción ni una obligación, sino un movimiento del corazón transformado por el amor de Dios. Todas las visiones reductivas de la misericordia son falaces, es decir, como un sentimiento, una emoción o un deber. Por eso vamos a ver un poquito en la Sagrada Escritura, para entender un poco qué es lo que la Sagrada Escritura dice de la misericordia, que es ni más ni menos que participar del amor de Dios. Frente a estas misericordias un poco sucedáneas del mundo, parciales, frágiles y muchas veces egocéntricas, la misericordia eterna de Dios, de la que nos habla este salmo, pues es activa, lúcida y capaz de transformarnos. El sitio donde se revela un poquito esta misericordia de Dios y es un poco la identidad de Dios es en el libro del Éxodo, capítulo 34, que os voy a leer ahora los versículos 6 y 7. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. Cosa difícil. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Yo, si hubiera sido un poquito melifluo y decir un poco sentimental, pues me hubiera evitado leer la última parte. Pero es importantísima esa parte. Es importante, y lo diremos un poquito después, qué es lo que quiere decir esa. Este pasaje es único en la Escritura por la abundancia de atributos divinos, por los cuales se describe a sí mismo cómo es Dios. Sabemos que el contexto de este texto es en el Éxodo, que Dios revela su nombre a Moisés antes de la liberación de Egipto. Como Yahvé, Dios está con vosotros. Yo estoy con vosotros. Yo soy el que soy, yo estoy con vosotros. Estoy en medio de vosotros. Eso quiere decir. Y luego esta revelación del nombre le da fuerza a Moisés para unirse a esta liberación y ser un poco el guía del pueblo de Israel para sacarle de Egipto. Pero tras la salida de Egipto y llevarle por el desierto y todo eso, muy bonito, en el que el pueblo experimenta un poco el cuidado de Dios, la protección, llega un momento en que sucede esto del pecado del becerro de oro. Y entonces Dios ahí, Moisés coge las tablas de la ley y las rompe. Entonces Dios quiere de alguna manera restaurar, renovar esta alianza que Dios había de alguna manera establecido con su pueblo al salir de Egipto. Y entonces es un signo, las nuevas tablas son un signo de restauración, y el nombre proclamado pues muestra el poder de Dios para hacer todas las cosas nuevas, para rehacer lo que se ha roto. En esta descripción o en este autorretrato de Dios, en el que vemos la identidad más profunda de Dios,
Dios se define a sí mismo como misericordia. Compasivo y misericordioso, dice. Lento a la cólera, rico en misericordia y fidelidad. Este es el carnet de identidad de Dios, la misericordia. Dios no tiene misericordia, Dios es misericordia. No actúa misericordiosamente, solo a veces, sino que su naturaleza más íntima es ser misericordioso y serlo por siempre. Esto contrasta con nuestra aparente misericordia, porque nosotros los hombres somos rápidos, prontos a la ira, y Dios, sin embargo, es lento a la cólera. El hombre presume de fuerza o de razón, y Dios, sin embargo, se gloría de su ternura y de su paciencia. En este texto hay dos términos en hebreo que expresan un poco la misericordia. Vamos a empezar por el primero. En hebreo se dice Gesed, que es misericordia. Creo que lo habréis oído, esta palabra, que es un amor fiel. Amor fiel. Si leéis el libro de Vicente Borragana, yo os lo explica un poquito. Estos dos términos, él añade algunos más, pero como en este texto solamente hay dos, estos dos que son, yo creo que expresan un poquito lo que es, como he dicho, la naturaleza de Dios, lo que Dios es. Término que en la Biblia frecuentemente se utiliza para describir un amor constante, un amor tierno y fiel de Dios. El ejemplo de este amor, pues lo encontramos en un salmo que os he dicho, el Salmo 136. Es un poquito largo y no lo voy a leer, pero este salmo se divide en tres partes. En la primera dice que da gracias a Dios porque es eterno, porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Solo le hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Es decir, que Dios crea el mundo por misericordia. Por tanto, la misericordia no es solamente una respuesta al pecado, sino que está en el origen mismo del ser y de la vida, de la creación. Todo lo creado es fruto de un amor gratuito por parte de Dios. Después, un poquito más adelante, empieza ya a dejar un poco habla de la luna, en fin, sigue la creación, ¿no? Lumbreras, como los 7 días de la creación, la luna, las estrellas, porque es eterna su misericordia. Luego ya pasa a la historia y empieza con el hecho de Egipto. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. O sea que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto precisamente porque es misericordioso. Por tanto, la liberación del mal y del pecado es obra de un acto compasivo por parte de Dios. La misericordia, la Gesed, se manifiesta en toda la historia de la salvación. Luego, el tercer punto es al final del Salmo, donde se dice que das alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Por tanto, la misericordia de Dios no solamente está en la creación, en la redención, en la salvación, sino también, digamos, que Dios es providente, es decir, que Dios provee por nosotros. O sea que son 3 momentos de los que habla este Salmo, en los que Dios actúa misericordiosamente con su pueblo, por medio de la creación, de la redención, de la liberación del pueblo de Israel, y sigue, a través de su providencia, siendo misericordioso con nosotros. El significado de esta palabra misericordia, pues es, como digo, no es tanto un sentimiento, sino una acción, es decir, un compromiso por parte de Dios con su pueblo. Dios actúa con fidelidad, ternura y constancia. Su misericordia es creativa y sobre todo operativo, crea, redime, corrige, alimenta, acompaña. Por tanto, la misericordia implica ternura fiel,
amor que no falla ni abandona, fidelidad activa, compromiso con el hombre, corrección amorosa. Incluso cuando corrige, o como dice ahí, castiga, Dios se ocupa de nosotros. Por eso esa parte final no hay que quitarla. Lo veremos un poquito después por qué. Por tanto, Dios es misericordioso en todo lo que hace y su amor no es ocasional ni emotivo, sino algo que pertenece a su estructura más interna de su obrar. Es ternura, es fidelidad, es fuente de toda la historia de la salvación y nos revela a Dios como Padre que jamás abandona. Al lado de este amor más paternal, más masculino, podríamos decir, aquí aparece la segunda palabra, o el segundo término, que es un amor visceral, que traducimos normalmente tanto cuando es la traducción griega en el Nuevo Testamento. Es un amor entrañable, entrañas de misericordia. Este es otro aspecto del amor de Dios que es más maternal, más femenino, es decir, las dos partes están incluidas. Uno más masculino, el Hesed, y luego este que es más... La palabra en hebreo es Rahumim, compasión, ternura entrañable. Y esto es quiere expresar una misericordia visceral, no en el sentido de ser impetuoso, intempestivo, vehemente o vinculado a las emociones, sino parecido al modo de engendrar en las entrañas femeninas. Es un amor generativo, que engendra. El amor es lo que hace renacer al otro, volver a empezar como la ternura, volver a empezar de nuevo, que es un amor como de una madre, que no abandona. Por eso aquí, pues bueno, pues eso que decía el Papa Beato, ya creo yo, Juan Pablo I, de que Dios es también madre, se expresa muy bien en esta palabra. Es decir, que Dios tiene entrañas de misericordia. Esta palabra procede de un verbo y un sustantivo hebreo que significa las vísceras, las entrañas, el útero materno. Por tanto, es un amor que engendra, un amor que acoge, un amor que da vida. Y por eso la expresión ternura materna pues es un poco el otro lado de la moneda de ese amor paternal que es el Gesed. O sea que tenemos aquí los dos aspectos de la misericordia. Uno que es más viril, más fuerte, y otro que es más maternal, que es este que se produce biológicamente en la mujer cuando engendra a un hijo en su seno. Nosotros en nuestras lenguas siempre pensamos que la misericordia procede del corazón. Y esto está claro por la misericordia. Cor es corazón. O sea que la misericordia, es decir, la compasión, nace del corazón. Sin embargo, para un hebreo, el centro del amor no es tanto, no es el corazón, sino las entrañas. Es decir, un lugar donde se genera la vida. Por tanto, el Raham, o Rahamim, expresa un amor visceral, un amor que genera, un amor que protege. Es la capacidad de acoger la vida del otro. Una ternura activa, no meramente emotiva. El amor de Dios es visceral, no impulsivo. Es el amor que hace renacer.
Por tanto, aquí en este texto se unen los dos aspectos del ser humano. En realidad, al principio solamente era uno, Adán, pero luego pues, se dividió mujer, hombre, ¿no? La paternidad, es decir, en el sentido de ser fuerza, guía, corrección, y la maternidad, que es acogida, ternura y cuidado. Esto lo vemos aquí pues, en un texto de Isaías, capítulo 49, versículo 15, donde dice: ¿puede una madre olvidarse de su hijo, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas se olviden, yo no te olvidaré. El otro aspecto es el Salmo 103, que dice: como se apiada un padre de sus hijos, así el Señor se apiada de los que le temen. Dios sabe de qué pasta estamos hechos. Y por eso aleja de nosotros pues, las culpas, nos corrige y nos cuida. Es tierno porque sabe de la materia de la que estamos hechos y se acuerda de que somos frágiles. Por tanto, para terminar un poco esta, es que el amor no está tanto orientado al amante, sino al amado. Es decir, el amor auténtico procura el bien del otro, con fuerza y ternura. Es capaz de generar, de curar, de guiar y de corregir. No da siempre la razón, sino que ayuda a crecer. Quien te ama verdaderamente no te dice siempre sí. Esto ya en nuestra cultura moderna ya se ha perdido un poco, porque es que les tenemos a los hijos entre algodones. Y decirle un no a un hijo es conveniente muchas veces. No solamente sí, sí quieres, pues sí, quiero ir, sí, sí, ahora poner unos límites. Por eso el amor corrige. Y esa parte final pues es importante, porque Dios, de este texto que hemos leído, Dios corrige como un padre. Así lo dice el libro de Deuteronomio: el Señor tu Dios te corrige como un hombre corrige a su hijo. Su corrección no contradice su amor, sino que lo purifica y lo fortalece. Esto que dice el texto que de la justicia divina castiga hasta la tercera y cuarta generación, expresa que el mal tiene consecuencias colectivas y que la corrección busca sanar también lo comunitario, no solamente lo individual. Muchas veces, si a un joven se le lleva a un psicólogo para que le trate algún problema que tiene, muchas veces los psicólogos dicen: no solamente tendría que tratar al chaval, tendría que tratar a todo el entorno familiar. Y por eso muchas veces ahora también se invita al psicólogo, por ejemplo, que venga el padre o la madre a hablar con el psicólogo, porque claro, es que el problema no solamente es del niño o del joven, el problema está en todo lo que les rodea, en todos los que están a su... La misericordia, por tanto, cura, tiene cuidado y protege la vida, y no la disfraza. En el Nuevo Testamento tenemos esto mismo en el Cántico de María, en el Magnificat, y también en el Cántico de, ¿cómo se llama?, Isabel y Zacarías. Su misericordia se derrama de generación en generación, derriba de tronos poderosos y enaltece a los humildes, da pan a los hambrientos. Y la misericordia también actúa en la historia, es decir, humilla al soberbio, eleva al humilde y alimenta al hambriento. En definitiva, el amor es transformador y tiene que ver con la justicia, que restablece de alguna manera también el orden, el bien. Vamos a ver un poquito de dónde nace la misericordia. La misericordia no nace tanto del hombre, sino de la relación con Dios.
la verdadera misericordia, evidentemente, desde que hablamos aquí. La misericordia no surge del hombre, sino de la relación con Dios. No surge de la voluntad, la psicología, ni las energías humanas. Es obra de Dios en el hombre. Y por eso las obras de misericordia son fruto de la caridad, virtud teologal, acción del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros, y que producen obras de vida eterna. No nacen de puro sentimentalismo. Por tanto, la misericordia es paternidad que se entrega, que corrige, que educa, como un padre, y también es maternidad, que engendra, que da vida. Por tanto, no es una categoría moral o psicológica, sino biológica y existencial. Dar vida, cuidar, preservar, salvar, guiar. El Dios bíblico es el Dios de la vida, no una fuerza abstracta. Por tanto, la misericordia remite a la vida misma y proviene solo y exclusivamente de Dios. Se encarna en el hombre que se deja transformar por el Espíritu de Dios. Por tanto, la misericordia no se imita, se participa. Participamos de la misericordia de Dios. Es Dios obrando en nosotros a través de la misericordia con el fin de generar vida en nosotros. Este es un poquito el sentido de la misericordia en estos dos términos que están en el Antiguo Testamento, pero que recorren toda la Biblia. Ahora quiero hablar un poquito de la parábola del buen samaritano, que no la voy a leer porque es un poquito larga, pero en definitiva esta bonita parábola ha sido mal entendida. ¿Por qué? Porque siempre se ha pensado y confundido el sentido de esta parábola o de este ejemplo. Creemos que se trata de que debemos de ser buenos samaritanos. No se trata de hacer buenos samaritanos. Vamos a ver, yo quiero que me entendáis bien qué sentido tiene esto. No es que sea un moralismo, que es como se ha entendido este ejemplo, este símil que Dios... Y en esto solamente me quiero detener un par de cosillas en esta parábola, que tiene muchas cosas, pero la primera es que este maestro de la ley le pregunta a Jesús con no buenas intenciones, es decir, que no está buscando una respuesta. Está tratando de tentar a Jesús, ponerlo a prueba. Y lo que dice cosas ciertas, dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Esa es la traducción que algunas veces se pone, pero en realidad la traducción es heredar. Sabéis que la herencia no es objeto de que uno haya hecho nada. La herencia es puro don gratuito de Dios. Tú heredas sin haber hecho absolutamente nada por conseguir y obtener eso que heredas. Se te ha dado como un don completo. Por eso Jesús le responde con el famoso Shema de Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí pone tres elementos que son importantes: el amor a Dios, el amor al prójimo y otro del que nos olvidamos muchas veces, casi siempre. El amor, ¿a quién? A nosotros mismos. Y este es un poquito el meollo de esta parábola. Esta parábola de Jesucristo es un retrato de Jesucristo. Se está hablando aquí de Jesucristo, no se está hablando de nosotros. Es un retrato de Jesucristo que se ve clarísimamente tanto en la persona que está allí tumbada en el suelo, que ha sido apaleada,
como en el buen samaritano. Ese es Jesucristo. Primero que se deja apalear, es decir, que asume nuestra condición humana, y esto evidentemente hace muchas resonancias en el Antiguo Testamento, el siervo de Yahvé, y todas estas cosas, porque son, y luego la pasión de Jesús, evidentemente se ve clarísimamente que estaba allí medio muerto. Y la pregunta que hace es decir, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para tener vida? Vida eterna no debemos entenderlo, no debemos entenderlo solamente vida después de la muerte, sino vida y ahora, vida plena, en plenitud. ¿Qué tengo que hacer? Evidentemente, la moraleja de eso es amar. ¿Amar a quién? A Dios, al prójimo y a ti mismo. Pero es que eso no es tan fácil. Ese es el problema. Porque o nos rendimos, porque nuestra misericordia está basada en puro sentimentalismo, y cuando ese sentimiento, esa emoción pasa por nuestra misericordia, se va con ello y no queda. Entonces, la pregunta segunda de este maestro de la ley es: ¿quién es mi prójimo? Que siempre lo hemos entendido un poquito de la misma manera, un poco pelagiano, es decir, que quién es mi prójimo al que yo puedo ayudar. Y en realidad, ¿quién es mi prójimo? Es decir, una persona que me ayuda, que me ama, que me quiere. ¿Quién es mi prójimo? Y a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es decir, porque nadie puede amar si antes no ha sido amado. Entonces aquí, en esta parábola, de alguna manera quiere hacernos ver un poco, hacernos identificar primero con esa persona que está allí tumbada en el suelo, que ha sido apaleada. Que, por cierto, esa persona pues baja de Jerusalén a Jericó, que es el camino completamente opuesto. El que hace Jesucristo es ir desde Jericó hasta Jerusalén. Y de hecho, todo el Evangelio de San Lucas, es un camino de Jesucristo hacia Jerusalén. Esa es la verdadera dirección, que es el camino de la santidad, en definitiva el camino de la muerte también. Y aquí, pues, un poco, añadiendo un poquito, pues la traducción es a sed compasivos y misericordiosos como vuestro Padre Celestial es compasivo y misericordioso. O en Mateo dice sed perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y esto, los dos que lo toman del Levítico, dice sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. O sea que aquí la santidad, la perfección que no hay que entenderlo en el sentido de perfección moral. Perfección es telos, es decir, fin, llegar al fin, al final, es decir, al destino, que en este caso es Jerusalén. Sin embargo, este pobre hombre pues había tomado, como hacemos todos y cada uno de nosotros, la dirección opuesta. En vez de subir hacia Jerusalén, quizá por el miedo, por lo que sea, baja de Jerusalén. Y lo curioso es que los dos personajes que vienen después, tanto el sacerdote como el escriba, siguen la misma dirección que este pobre hombre, que ha sido un poco abatido por los bandidos. También baja de Jerusalén hacia Jericó. Es decir, esta es nuestra condición humana, es decir, que nos metemos en estos embrollos en la vida y que de alguna manera este buen samaritano que no dice que baja, sino que está en camino, se dirige, que es evidentemente la figura de Jesucristo, que tomó nuestra condición humana, se asemeja a este que está allí tumbado, porque, como os he dicho,
muchas resonancias del siervo de Yahvé y luego también de la pasión, este personaje que ha sido desnudado, molido a palos y le han dejado medio muerto. Esta palabra muchas veces también decimos, lo que hacemos es para sacudirnos un poquito nosotros mismos, para que no nos toque, la echamos contra quién. Porque allí son sacerdotes y otros un escriba. Porque es que estos son los... contra los curas, ya nos están atacando demasiado. Es decir, eso es un poco sacudirse un poquito y meterse en la parábola. Decir que es el sacerdote o que es el escriba. Yo, como no soy ni sacerdote ni escriba, esto no va para mí. Sin embargo, dentro de nosotros todos llevamos un sacerdote y un levita, no escriba, levita. Que en realidad son dos maneras de vivir la vida, que van hacia la muerte, es decir, van hacia Jericó. Una es la de la ley, que es el sacerdote, es un poco el custodio de la ley. La segunda es el rito, el levita. Y hay una palabra muy fuerte que aparece en el Evangelio de Mateo, que es el que leía Santo Domingo, que dice: id y aprended, ¿qué? Lo que significa y holocaustos. Y luego lo que sigue vale más todavía. Porque yo he venido a buscar ¿a quién? A los pecadores. Bueno, pues este es el personaje que tenemos allí tumbado en tierra, del que de alguna manera Jesucristo se identifica con él. Pero Jesucristo también se identifica con el buen samaritano. Evidentemente esta es una fotografía de él, así que se pone en camino y como lo describe aquí es de una manera realmente preciosa, ¿no? Iba de viaje, llegó donde estaba él, es decir, se acercó, y al verlo no hace como nosotros dos, o como hacemos nosotros, se compadeció, aquí está la palabra, esplagizomai, esta es la palabra compasión, en la acepción segunda, que hemos visto anteriormente, no la gesed, sino la del amor compasivo, el amor entrañable. Esta es la palabra que aparece ahí, que tiene compasión de él. Y acercándose le vendó las heridas. Esto es lo que hace Jesucristo con cada uno de nosotros. Si es que queremos identificarnos con esa persona que está ya muerta. Estos dos personajes, el sacerdote y el levita, tenían muchísima razón para no acercarse a ese que estaba allí medio muerto. Porque la ley impedía tocar a los muertos. Pero ya dejemos un poquito eso de tocar, que ya ahora aunque a todos nos da un poco de respeto a los muertos y no los tocamos a no ser que sea un pariente o una persona querida. Dejemos ya el aspecto de ese tocar, sino la misma muerte. ¿Quién es capaz de entrar en la muerte? Nadie. O sea que aquí ya nos mojamos todos. Solamente Jesucristo es capaz de entrar en la muerte, sin miedo. Es bonito que utiliza también la palabra esta, compasión, en el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Allí Jesús toca por lo menos el féretro. Es decir, que toca la muerte, que se hace solidario con nosotros entrando en la muerte. Y luego lo que sigue diciendo, el echarle el aceite y vino, que los padres de la Iglesia pues han identificado en esto pues el sacramento del bautismo y el de la Eucaristía. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Este montar en la propia cabalgadura tiene un significado pues muy especial, muy bonito, que él asume, es decir, carga sobre sí nuestros pecados, nuestra condición humana. Lo abraza
que somos abrazados por Dios, que Él de alguna manera carga sobre sí todas nuestras dolencias, todas nuestras heridas. Y luego le llevó a la posada. La palabra es traducida por posada. Pero en el griego tiene un significado completamente distinto. Es una posada, evidentemente, pero tiene un significado muy simbólico. Es todo, porque utiliza la palabra panta, todo, acogida. Es decir, esta posada, que evidentemente es figura de la Iglesia, es un lugar donde todos son acogidos, todos, como decía el Papa Francisco, todos, todos, todos. Y evidentemente los pecadores. Este es el significado. Bueno, yo voy a terminar, me voy a quedar en la mitad, pero bueno, vamos a dejarlo así, porque tampoco os quiero aburrir mucho. Pero, ¿qué iba a decir? Esta me recuerda a mí esta casa de los pobres, un hecho de nuestra historia, de la Orden Dominicana, cuando el beato Jordán de Sajonia, que ya sabéis que lo que escribió no escribió la vida de Santo Domingo, escribió la vida de la Orden de Predicadores. Y ahí incluyó Santo Domingo y también él se metió algo. Y tiene escenas bonitísimas, sobre todo de amistad, que el otro día hablaba el Padre Felicísimo, de la amistad. La amistad en los dos aspectos, en el masculino y en el femenino. Era un gran amigo de otro fraile, también alemán, que se llamaba Enrique. Y bueno, pues estaban decidiendo en París si entrar o no entrar en la orden de predicadores. Estaban todavía un poco, sobre todo Enrique, que era un poco más melancólico. Pero bueno, se puede ver en la relación que existía entre los dos de amistad, entre ellos dos, que perduró durante toda su vida. Y, ¿qué iba a decir yo? Sí, lo de la amistad, no solamente con masculina, es decir, ser un amigo de otra persona del mismo sexo, sino Jordán de Sajonia también supo cultivar la amistad también con las mujeres. Y esas preciosas cartas que él tiene, que envió a la beata Diana, pues son un poco el reflejo de esa amistad que existía entre ellos dos. Pero bueno, esto es un hecho, lo de Jordán de Sajonia, que humanamente, si Santo Domingo tenía rasgos muy humanos, especialmente la amistad, porque él era hacía amigos fácilmente. Jordán de Sajonia, yo creo que si no le supera, sí que es buen discípulo de él. Como os digo, él dice que cuando iban a entrar en la orden de predicadores, la llama al otro que estaba un poco indeciso, le dice, mira, yo me voy a Betania. Así es como daba el nombre a la orden de predicadores. ¿Qué significa Betania? Betania es la casa de los pobres, los afligidos. Eso es lo que significa Betania. Que revela un poquito también, si fijamos también en la amistad que Jesús en Betania tenía allí con Lázaro, Marta y María. Pero como digo que este sitio, que no es esta fonda, esta posada, que es la iglesia, no es para los perfectos, sino que es para los pobres, para aquellos que han experimentado la aflicción y han experimentado la misericordia de Dios en su vida. Bueno, hermanos, esto es lo que, de alguna manera, y domingo ya eso lo dejamos para otra vez, porque esto si no va a ser un poco larguito, pero hay 3 momentos importantes en la vida de domingo. La primera, que en los que se expresa un poquito esta misericordia. Primero es la venta de los libros, tan famosa, que realizó en Palencia. Cómo va un poco la misericordia en cosas concretas, porque bueno, después es uno misericordioso, así un poco espiritual, ¿no?
No, que cuando te tocan el bolsillo, ahí se nota si es misericordioso o no. Es decir, cuando tengo ese dinerillo que a todos nos gusta, y este hombre, este joven, esta fue su primera conversión. Es decir, vender aquello que tenía. Por adentro no tenía nada de dinero, lo único que tenía eran sus libros, que era ya bastante, porque es que es lo que, de alguna manera, a él le gustaba, estudiar, y cómo, de alguna manera, pues, dio un poco a cuál es el sentido de nuestro estudio, de nuestra intelectualidad. En realidad es para vivir la misericordia. No es para saber más o, qué sé yo, adquirir conocimientos, sino sencillamente para ser misericordiosos con los demás. Y esto, evidentemente, también se traduciría en la predicación misma, que sería un signo del amor para un dominico. Predicar es por la misericordia. ¿Y qué iba a decir? El otro ejemplo, el otro es también cuando se quiso vender o intercambiar para salvar a un cautivo. Pero el segundo momento es el de la posada en Toulouse con aquel hereje, ¿no? Ese es otro momento en el que los textos pues, lo dicen claramente, como ahí domingo ya no fue una cosa material, sino de alguna manera ya era enderezando su vocación, porque Jesucristo, pues el Santo Domingo, si se hubiera quedado en la primera, pues a lo mejor había sido un buen San Vicente de Paúl, pero Dios no quería para él eso, quería que fuera más adelante y se lo fue descubriendo poco a poco. Y el segundo acontecimiento pues es este del encuentro con este posadero en Toulouse. Estuvo allí toda la noche y como los biógrafos dicen que mostró misericordia, la convenció para que se... Y el tercer momento pues es la conversión de todas aquellas cátaras que él fue recogiendo poco a poco y que las puso en comunidad, es decir, que fuera la comunidad también un signo de esta misericordia de Dios. Todas ellas habían sido objeto de misericordia, porque nosotros no podemos amar si no nos sentimos o hemos sido amados por alguien, por Dios. Solo así podemos ser samaritanos. No es que sea una cosa que salga de nosotros, sino porque hemos experimentado nosotros la misericordia. Y aquí vuelvo a la fórmula de la profesión, que es, ¿qué pides? La misericordia de Dios y la vuestra. Así que os pido misericordia porque esto se ha vuelto un poco...